A ver, señores, vamos a hablar del caso Gregorio Santos, que legalmente, judicialmente es bastante complicado. Por eso es que vamos a conversar con el doctor Fernando Ugaz, quien es el representante legal del electo presidente gobernador regional de Cajamarca. Resulta que se dictó una orden de 22 meses de prisión preventiva para él, mientras duraban las investigaciones que tienen que ver con estos delitos que le imputan, que es asociación ilícita para delinquir y colusión. A él lo acusan de haber beneficiado a un empresario para que gane buenas pros, concursos públicos y así luego repartirse la plata. Hay un famoso audio donde este señor, este empresario, efectivamente conversa con alguien y dice, sí, esta plata va a ser lavada y me la dio Santos. Y la Fiscalía, el Ministerio Público, lo que ha hecho con este material es cruzar cierto tipo de información, como por ejemplo transacciones bancarias, tienen también las versiones de algunos colaboradores eficaces y siguen reuniendo evidentemente elementos para que cuando tengan el expediente listo lo manden al Poder Judicial y el Poder Judicial les dé lo que en la Fiscalía esperan. Una condena de 24 años de cárcel para Gregorio Santos. Lo cierto es que ya un juzgado había dicho, ya es momento pues de salir, ya se cumplen los 22 meses, el señor queda en libertad el 24 de julio del 2016. Ahorita nomás, antes de fiestas, la Corte Suprema revisa y dice, sí, efectivamente, al señor le corresponde salir el 24 de julio. Y luego una jueza, en cuestión de horas, 24 horas después, dice, no, se tiene que quedar 7 meses más, hasta febrero del 2017. Y eso es lo que considera Gregorio Santos y, por supuesto, su abogado, con quien converso a continuación, que no solamente es un acto ilegal, producto de presiones políticas, sino, y por sobre todas las cosas, anticonstitucional. Razón por la cual ya han apelado y están en espera la respuesta. Respuesta que se tiene que dar máximo el 24 de julio. Y el 23 ya se han anunciado una serie de movilizaciones. Por supuesto que es un tema importantísimo y que tenemos la obligación de tocar esta noche aquí en El Estilo Juliana. Gracias, señor Ugaz, por venir. Muy agradecido por la invitación. Más o menos es como lo expliqué, yo no soy abogada. Bueno, en realidad hay dos precisiones nada más que hacer. Sí, vamos. La primera es que en relación a los tiempos de prisión preventiva que se ordenó, la primera orden fue por 14 meses y la posterior es que la sala plantea 11 meses, de tal manera que por esa razón tenía que salir libre, correcto, acá en julio de este año. Y entonces, producto de esa decisión, la sala, no quedándose con la Fiscalía, no quedándose conforme con ello, pretendía que no sean 11, sino 22. Y es por eso que interpone una casación en contra de la decisión de la sala y se va a la Corte Suprema. La Corte Suprema, ¿qué es lo que ha dicho? Y esa es la segunda observación, Juliana. No es cualquier juez el que ha dicho, es la Corte Suprema, a la cual la Fiscalía Superior se ha sometido a competencia. Y la Fiscalía Superior le ha dicho, yo no quiero 11, quiero 22, y la Corte Suprema de la República hace algunos días le ha dicho, inadmisible tu casación. Antes de ayer. Sin embargo, ayer la jueza del segundo juzgado de investigación argumentó que el señor Gregorio Santos tenía que permanecer hasta febrero del 2017 en prisión preventiva en Piedras Gordas, Ancón 1, porque existe el riesgo, 1, de que fugue, 2, de que mueva sus influencias en el gobierno regional de Cajamarca para seguir cometiendo supuestamente delitos, y 3, que deje de colaborar en el proceso, si no me equivoco. Sí, y en relación a esas tres situaciones, evidentemente las tres situaciones se caen por su propio peso. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes pueden asegurarle a esta jueza y decirle al Poder Judicial, como parte de la apelación que ya han presentado, que todo esto es una locura, que no va a haber peligro de fuga, que no hay nada que temer y que el señor Gregorio Santos sería incapaz de cometer un acto delictivo? Bueno, por las propias opiniones de la misma magistrada. En principio esta resolución ha nacido muerta. Y eso hay que decirlo bien claro, porque en la historia republicana de un país, un juez provincial que tiene conocimiento que la Corte Suprema, la más alta instancia de un poder, ha emitido de manera fundada una decisión con no menos de 5 magistrados supremos, el cual ha dicho, el señor tiene que salir a los 11 meses, correcto, y se tiene que respetar lo que dice la sala, y viene un juzgado de mucho menor instancia y sin nuevos motivos, sin ninguna opinión con respecto a esta decisión de la Corte Suprema, dice lo contrario. Y entonces acá viene la segunda observación y con eso termino para esta pregunta. Las motivaciones que da la juez, estimada Juliana, son motivaciones aparentes que violan la presunción de inocencia totalmente, por la siguiente razón. Lo primero,
Una persona no puede ser presa para ser recién investigada. Una persona primero se le investiga y producto de la investigación tú le llevas a prisión. Salvo que exista el riesgo de que esta persona escape de las autoridades y no forme parte del proceso indagatorio, el proceso de investigación. Obviamente. Que eso es lo que se teme en el caso de Gregorio Santos y es lo que argumenta esta jueza que ha dicho Santos no se va a ningún lugar, se queda hasta febrero del 2017. Y lo cierto es que la jueza no teme eso. Lo que sucede es que la jueza lo que ha afirmado en su resolución es que nosotros seguimos entendiendo que el señor Gregorio Santos puede fugarse, ¿correcto? Porque principalmente la pena que estamos requiriendo nosotros, dice la Fiscalía además, es una pena alta. Entonces ni siquiera da elementos de prueba fundantes para decidir ello. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Suprema de San Martín, la Corte Suprema de Neira, en sendas casaciones, lo que ha descrito es que no se puede sostener peligros de fuga solamente a partir de una afirmación abstracta de la pena establecida por un delito. No vamos a hablar de cosas abstractas, pero tampoco podemos condenar, obviamente, porque eso ya es una tarea que le corresponde, por supuesto, al Poder Judicial, que determinará si lo que solicita el Ministerio Público realmente tiene algún tipo de fundamento, aval o no. Pero sí podemos hablar, por supuesto, de lo que es público. Estos audios donde el señor Wilson Vallejos, quien supuestamente se habría beneficiado a través de coimas pagadas a Gregorio Santos con una serie de adjudicaciones y con un monto de plata impresionante que llega, si no me equivoco, a los 36 millones de soles, por aquí lo apunté. Sí, efectivamente, 36 millones de soles, donde habla de lavar el dinero que le dio Santos. Bueno, lo curioso de esto es que el señor Gregorio Santos no ha sido ni procesado ni acusado por lavado de activos. Segundo, ese audio habla de coimas y una serie de cosas, y la Fiscalía no ha acusado por cohecho. Y en cristiano, para que entiendan los televidentes, la única fórmula de corrupción de funcionarios que es en el Código Penal, la sustancial, es la de cohecho. Y lo tercero, simplemente para decirte, mi querida Juliana, que así como el señor Wilson Vallejos, existen 5 o 7 colaboradores eficaces en el proceso. Y la norma expresamente describe que no es posible otorgar beneficios de colaboración eficaz a los cabecillas. Si el señor Wilson Vallejos y una serie de personas afirman haber participado en actos de prebenda, de coima y una serie de actos irregulares, la pregunta, ¿es posible que se le entregue a estas personas beneficios de colaboración eficaz siendo cabecillas? En todo caso, ¿por qué? ¿Qué necesidad tendrían estas personas, estos colaboradores eficaces de decir, a ver, efectivamente Gregorio Santos cometió tal y cual delito cuando era gobernador regional, nos pidió esto, efectivamente llegamos a una buena pro, ganamos un concurso público porque a cambio le teníamos que dar 1 o 2 millones que depositábamos en tal cuenta? O sea, la Fiscalía no va a pedir 24 años de prisión por gusto. Porque en realidad ese es harto conocido ya en el derecho penal, ¿no? Los beneficios premiales que originaron en la década del 20 en Estados Unidos y posteriormente para los temas de patallamiento y beneficios premiales en Italia, lo describen claramente. Normalmente las personas que son arrepentidas y colaboradores secretas, que no nadie le puede ver el rostro, lo único que afirman y lo único que describen es que ellos quieren generar elementos para autoexculparse. De acuerdo, pero para ser colaborador y lo que hay que recordar es simplemente para redondear esta idea, que en este caso el señor Wilson Vallejo y una serie de personas, y hay algunos vouchers incluso, son vouchers que están a nombres de terceros. Y esos terceros no han sido acusados. Pero es que ahí está la triangulación de la que habla el Ministerio Público, ¿no? Y de si hay una triangulación, ¿por qué no se les acusa? Bueno. ¿Usted sabe que al señor Wilson Vallejo no se le ha acusado? ¿Usted sabe que a los señores a los cuales se le ha depositado supuestamente esos montos no están acusados? La pregunta es, ¿por qué en este caso hay personas que tienen 20 años de solicitud de pena privativa y libertad, están con proceso en libertad, y por qué el señor Gregorio Santos debe estar preso? ¿Por qué cree usted? Yo considero que hay varias razones acá que les explico. ¿Cuáles, principalmente? Primero, que la justicia, y en específico la Fiscalía, no ha tenido suficiente tiempo, según ellos, 44 meses, más de 4 años, para poder cuadrar un caso a una persona. Si esto le pasa al señor Gregorio Santos, Dios mío, ¿qué será de usted? ¿Qué será de cualquier ciudadano de pie en el país? Ok, ¿quiénes estarían entonces detrás de este complot que lo que busca es meter preso a Gregorio Santos? Bueno, yo la verdad, mi especialidad es penal. Yo la verdad sobre temas conspirativos en realidad no podría, pero lo que yo sí podría afirmar es que el señor Gregorio Santos
tiene un margen de liderazgo y una lucha de carácter ecológica, de protección a su tierra, que lo entienden muy bien los pobladores. Pero también es experto en asusar a la gente, en ponerlos en contra de la minería, cuando no siempre las actividades mineras son irresponsables, contaminan y demás. Quien últimamente ha pedido hacer marchas no es el señor Gregorio Santos, sino el señor PPK apoyando una minera. En realidad son temas que son políticos, no es mi especialidad, por eso es que yo no entro en ese tema. Mi especialidad es técnica y yo vengo a hablar del tema penal, que vamos a sustentar la apelación y que ya ha sido presentada. Y por eso, si la apelación ya fue presentada, ahora la tienen que sustentar y tienen que recibir una respuesta a favor o en contra el 24 de julio, ¿para qué? ¿Para qué invitar a la gente a que se movilice, para que realicen marchas de protesta exigiendo la liberación de Gregorio Santos y no dejar esto en el ámbito donde tiene que estar, en el Poder Judicial? Porque si finalmente ustedes tienen la razón y todo lo que está sucediendo aquí es injusto, irregular, ilegal e inconstitucional, no tienen por qué sacar a la gente y poner en peligro a la población cajamarquina, que ya bastante ha tenido. Bueno, yo creo en verdad, sinceramente, estimada Juliana, que ese en realidad es un tema un poco secundario en esta coyuntura. No. Acá, y le voy a explicar por qué secundario. Porque lo que primero acá hay que hacer es un tema de ordenar los poderes. No es posible que la Corte Suprema, habiendo emitido una casación, no la haga cumplir. Y entonces viene una juez y se revela o emite un pronunciamiento en contra de lo emitido por la Corte Suprema. Ese tema tiene que ser primero resuelto, interinamente. ¿Por qué? Porque si no la ciudadanía en general luego está diciendo no hay respeto en las instituciones, acá nadie respeta lo dicho por el órgano supremo, y entonces yo creo que ese tipo de marchas más bien hay que entenderlas desde una perspectiva mucho más caleidoscópica y más bien entender de que lo que están queriendo esta población es que se respete lo dicho por la Corte Suprema. Sí, pero lo que no quiere nadie, es violencia, lo que no quiere nadie es heridos ni muertos. Definitivamente. Nosotros lo único que vamos a tratar de hacer es tratar de hacer una especie de lucha jurídica, lo que nos corresponde en los fueros que nos corresponden, y tratar de bregar porque la reforma del sistema procesal penal se llegue a bien. Este es un caso que ha sido un ejemplo y un abanderado de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Nuevo Código Procesal Penal que se supone que los juicios tenían que terminar céleremente, rápidamente. En eso no vamos a discutir. Y nuevo sin embargo, Código Procesal Penal que está lleno de vicios, de vacíos, pero y que no ha por la generado norma, más de un problema. Pero no por la norma, por los operadores. Por la ejecución de la norma, como sucede siempre. Es facilísimo sacar proyectos de ley que va acá, lo firmo al toque. De paso hago harta demagogia en el Congreso de la República y a la hora cuando dices, ¿y cómo aplico esto? No sabes. Y a uno con la misma norma lo mandan preso 10 años y al otro al día siguiente lo mandan a su casa. Lo importante es que las decisiones no estén orientadas por coyunturas de carácter política, ni mucho menos, sino por que se respeten las normas y la Constitución. Gracias por haber venido, señor Ugaz. Le agradezco mucho la invitación.